El fútbol es más que un deporte, es un deporte total. Es un deporte total porque lo abarca todo, abarca esa parte interna del futbolista, del individuo, su desarrollo, su autorrealización propia, pero también abarca sus conexiones humanas, su vinculación con su familia, con sus directores técnicos, con sus pares, sus compañeros de equipo, con sus representantes legales. El fútbol también se inmiscuye y se inserta y se adentra en las distintas dimensiones de la vida, en los aspectos sociales, en los aspectos culturales, en los aspectos históricos, también en esa dimensión económica, por ejemplo, inversionistas comprando equipos, esa dimensión jurídica, esa dimensión política, donde se comienzan a gestar leyes, por ejemplo, que buscan beneficiar al fútbol. Entonces, para mí, y creo que para muchos, el fútbol es un deporte total. Decía Eduardo Galeano, el fútbol es la única religión sin ateos. Y sin ateos, ¿por qué? Porque todos creen en el fútbol. Cree el inversionista, cree el político, cree el jugador de fútbol, cree incluso el profesional del derecho, de la medicina, que pueden ver en el fútbol un mecanismo de desarrollo. Por eso, el fútbol se erige, creo yo, desde mi perspectiva, por antonomasia como el deporte total. Y hoy quiero compartir con ustedes una joya. Me he encontrado con una joya de, no la literatura, sino de la historia. Un clásico de altura, del autor y politólogo peruano Paolo Sosa Villagarcía. Y aunque no voy a desentrañar todos los detalles de este libro, sí quiero comentar algunos aspectos que me han llamado la atención. Primero, los orígenes del equipo, de ambos equipos. Este libro se enmarca en un clásico cusqueño, un clásico que enfrenta al Club Cienciano del Cusco y al Deportivo Garcilaso. El Cienciano del Cusco fundado en el año 1901 y el Deportivo Garcilaso fundado en el año 1953. Ambos cuyo origen o tienen su origen en instituciones educativas. Por un lado, el Cienciano del Cusco tiene su origen en el Colegio de Ciencias y Artes, fundado en el año 1825 por Simón Bolívar. Entonces, sus hinchas, con justa razón, se identifican con una identidad histórica, tradicional y cultural. Por el otro lado, tenemos al Club Deportivo Garcilaso, como les decía, fundado en el año 1953, pero cuyo origen está en la segunda ola modernizadora. ¿Y por qué en la segunda ola modernizadora? Porque se centra en la Gran Unidad Escolar Garcilaso de la Vega, fundada en el año 1949. Estas reformas educativas comenzaron a generar las grandes unidades escolares por el presidente de aquel entonces, y como consecuencia de esta gran unidad escolar y el terremoto, el terrible terremoto y el desastre natural ocurrido en el año 1950 en el Cusco, y esta ola migratoria del campo hacia la ciudad, comienza el alumnado a gestar nuevas formas de desarrollo, de diversión, y crean y fundan en el año 1953 el Club Deportivo Garcilaso. Otro de los aspectos desarrollados también en este libro, además de los orígenes y de las identidades propias de cada equipo, es el cusqueñismo. El cusqueñismo entendido no solamente como una ideología regional, como un símbolo histórico, sino también como una reivindicación del pasado cusqueño, ese pasado glorioso del Cusco que sirve también para forjar la identidad nacional de nuestra patria. El Cusco tiene eso. De eso se trata el cusqueñismo, entender al Cusco no solamente como una ciudad, no solamente como una región, sino entenderla también como un punto gravitante en el desarrollo de la identificación, de esta identidad que tenemos nosotros como nación, como peruanos. Otra de las cuestiones también curiosas y peculiares es esta pequeña disputa o breve disputa que hubo desde el año 2009 hasta el año 2019, 2010, 2019, entre el Real Garcilaso y el Deportivo Garcilaso. Un empresario, un inversionista, Julio Vázquez, en algún momento quiso comprar el Deportivo Garcilaso. Sin embargo, el Deportivo Garcilaso, sus dirigentes de aquella época, no quisieron recibir esta inversión porque ellos decían, sí, perfecto, tráeme tu inversión, compre el equipo, pero tú no te vas a encargar de la dirección del equipo. Nosotros nos vamos a encargar de la gestión y de la administración del club. Si tú quieres invertir, bienvenido sea. Julio Vázquez dijo, no gracias, fundo mi equipo, comienzo a pelear en la segunda división y haciendo. Y así ascendió el Real Garcilaso, que muchas veces se confundía, al menos no quizás para los cusqueños que la tenían clara, ¿no? Qué equipo es Deportivo Garcilaso y qué equipo era Real Garcilaso, pero sí para nosotros, por ejemplo, los que no vivimos en Cusco, los que no estamos tan empapados con este tipo de desavenencias, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces Julio Vázquez funda su equipo, el Real Garcilaso, que trata de copiar la identidad del Club Deportivo Garcilaso utilizando sus colores, utilizando un escudo muy parecido, pero con el pasar de los años y ante la presión de los hinchas del cuadro del pedacito de cielo,
tuvo que cambiar y reformular su nombre. Real Garcilaso ahora se llama Cusco FC. Entonces este cambio, esta disputa que hubo, no desde el plano jurídico, pero sí desde el plano social, que los hinchas que ajustaron a los dirigentes, generaron esta pequeña anécdota. Y finalmente, otro de los aspectos que brevemente quería comentarles es esta identidades propias, ¿no? Identidades propias que tienen estos clubes, pero ya no desde sus orígenes y cómo se identifican ellos con lo tradicional y lo popular, sino desde el uso de sus símbolos, ¿no? Por un lado tenemos el símbolo, el burrito, en el caso del Cienciano del Cusco, y por otro lado tenemos al gato en el Deportivo Garcilaso, que a su vez también tiene sus propios himnos, sus propios cánticos. Por un lado tenemos la rumba cienciana, el famoso upa que upapá, y por el otro lado tenemos el pedacito de cielo garcilasino. Cómo estas identidades se reflejan en los estadios al momento de cada partido. Por eso, si estás en Cusco, si te quieres acercar a la ciudad, si quieres compartir en la ciudad, no dudes en disfrutar de un clásico cusqueño en el estadio Garcilaso de la Vega, con tu rico arroz con huevo, un plato típico del estadio, y disfruta de esta fiesta que es el fútbol. Es todo, mi gente, nos vemos en un próximo video.